Les bendiga. Pueden sentarse esta mañana. Hemos tenido un tiempo muy lindo, ¿verdad? En la presencia del Señor, adorándolo. Yo sentía muy fuerte su presencia, estaba allá atrás, parado, y de pronto empecé a sentir la presencia del Señor tan fuerte. Yo le decía: Señor lindo, gracias porque tú te has hecho presente aquí en medio de nosotros. Se sentía que el Señor se deleitaba y se gozaba en medio de la alabanza, ¿verdad? Como hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Como decía Marcos Witt, por un momento Él le dice a todos sus ángeles: déjenme un momento escuchar, dice Marcos Witt, a mis hijos adorando, porque dice que los ángeles día y noche repiten santo, santo, santo. Sin embargo, el Señor inclina su oído para escuchar nuestra alabanza, ¿verdad? Y nuestra adoración. Y así dice su palabra, ¿verdad? Dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se inclina, dice, para oír desde el cielo a la tierra, dice, y del polvo al pobre Él levanta, dice. Quiero que me acompañen esta mañana al libro de Juan, a la epístola de Juan, capítulo 8 y versículo 31. Vamos a leer este pasaje que lo hemos leído en varias ocasiones, lo hemos escuchado en prédicas, pero que encierra una verdad muy importante. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos abra hoy su palabra para tener aún más revelación y entender lo que Él quiere decirnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren qué lindo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar esta mañana y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más. Papito lindo, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por este tiempo y por la bendición que tú nos permites de poder acercarnos y presentarnos, Señor, delante de ti. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra venga, que tu revelación, Señor, esa verdad, venga a libertarnos, venga a transformarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Fíjense que quisiera empezar hoy por el final, porque leíamos primero el verso 31, pero quisiera comenzar por el verso 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos escuchado muchas veces este versículo, incluso en películas o series, también lo mencionan, ¿verdad? A veces cuando son series policíacas o de suspenso, o yo he visto, por ejemplo, algunos programas donde le va a confesar una verdad: mira, realmente yo no soy tu padre. O como en la película de Star Wars, ¿verdad? Que le revela que sí es su padre, pero son verdades muy, muy duras, difíciles, quizá impactantes, ya sea que le diga que sí es su padre o que no lo es, o que le diga cuántas otras verdades más que habían estado ocultas. Es algo que es muy impactante, pero que al final viene a romper algo dentro de las personas y empieza a hacer entender: ahora entiendo por qué. Por ejemplo, alguien que quizá fue adoptado, ¿verdad? Podría decir: ahora entiendo por qué. Y podría ser muy duro. Hemos escuchado historias, ¿verdad? Y testimonios que a veces es traumático para algunas personas que le digan que es adoptado, ¿verdad? Pero son verdades. Pero al final esa verdad viene a romper algo por dentro. Creo que muchas veces rompe primero a las personas, ¿verdad? Porque era algo que quizá no esperaban. Pero también viene a romper muchas veces vínculos que habían sido
destructivos, ¿verdad? Imaginémonos, por ejemplo, un hijo que no era hijo, que era adoptado. Dice, ahora entiendo por qué me trataban tan mal, por qué le daban preferencia al otro hijo, por qué... Y empiezan un montón de pensamientos, pero al final recibe ese mensaje y es liberador, ¿verdad? Dice, gracias, eso necesitaba, y gracias por lo que me dieron, gracias por lo que no me dieron, y adiós, ¿verdad? Aquí terminamos. Hay un rompimiento, pero hay una libertad. Ahora la Biblia menciona, y lo vamos a ver en unos versículos más adelante, ahí mismo en el capítulo 8, y en el verso 44, dice, miren lo que dice acá, le está hablando el Señor, y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En otras palabras les está diciendo, vosotros no sois hijos de Dios, vosotros sois hijos del diablo. Así les está diciendo Jesús. Jesús me llama la atención porque Él hablaba con la verdad, aunque a veces la verdad fuera dura, ¿verdad? Aunque a veces la verdad quizá ofendiera a algunas personas, como a los fariseos, porque los fariseos se habían esforzado en buscar a Dios, acercarse a una sinagoga, estar leyendo la palabra, pero Dios viene y les habla y les dice, miren, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, y era una verdad muy fuerte. Era como lo que hablábamos de esas verdades que incomodan o que impactan. Y aquí en este verso 44 les va a decir, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y luego añade y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren qué tremendo. Y luego dice, él ha sido homicida desde el principio. Un homicida es alguien que mata a otra persona, ¿verdad? Por eso dice en otro versículo, el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir, en Juan 10, ¿verdad? Unos versículos más adelante acá. Entonces él vino a robar, a matar. Y dice, y no ha permanecido en la verdad. Miren qué tremendo, porque no hay verdad en él, dice. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice. Ahora miren qué interesante lo que está hablando aquí el Señor, porque Él está hablando de dos cosas que se contraponen. Por un lado la verdad, que en algún momento puede ser incómoda, y por otro lado la mentira, que puede servir para endulzarle el oído a una persona. De hecho, muchas veces vemos, ¿verdad? Hasta hemos mencionado acá que con los actores de Hollywood, cómo mienten también, ¿verdad? Cómo toman un papel y empiezan a actuar. Y en las escenas de amor, te amo, Josefina. Y uno hasta llora, ¿verdad? Con las películas o las series. Y uno, ¡ay, qué bonito! Ya se reconciliaron, ya le dio el anillo. Y es mentira todo. Pero es una falsedad. Pero ahora esa mentira se está llevando a la vida real. Porque en la vida real también sucede, y decía un pastor muy acertadamente, decía, muchos fingen amor por conseguir sexo, decía, hablando de hombres, ¿verdad? Ay, mi reina, es que usted tan bonita que está, mire qué bonito cabello, y empiezan a endulzarle el oído a las jóvenes o a las mujeres para conquistarlas, ¿verdad? Para robar su corazón, para capturar su alma, porque también la Biblia menciona que son cazadores, dice, y son cazadores de almas. Miren cómo es de lindo, porque el Señor viene a conquistar, Él viene a ganar el corazón, pero el enemigo viene a engañar y a cazar.
Miren cómo funcionan las trampas, y aún Eclesiastés menciona, ¿verdad? Que dice como un ave que es atrapada en la red, dice. Ahí está, por ejemplo, un pescador tira un anzuelo con una carnita, ¿verdad? O una carnada, algo para capturar al pez. Y el pez dice, ¡ay, qué buena onda! Este me trajo comida, ¿verdad? Voy a ir y ¡cuaj! No sabe que cuando muerde el anzuelo, está perdiendo su vida. Y eso pasa, y por ejemplo en las relaciones interpersonales, ahí están estas personas o estos hombres o estos jóvenes, aunque puede ser de los dos lados, ¿verdad? Porque ahora también hay mujeres que también son cazadoras, ¿verdad? Y dice Proverbios que da a entender como que la ramera anda detrás de un bocado de pan, ¿verdad? Pero la adúltera, dice, anda detrás de capturar a un buen hombre. Dice, también, tanto del lado de los hombres, hay cazadores, como del lado de las mujeres, hay cazadoras que van buscando a través de mentira, a través de endulzar el oído, a través de decir solo lo que quieren escuchar, ¿verdad? Solo lo bonito. Es que no, ¿cómo no se puede hablar? Mejor me voy con tal, porque él sí me entiende, él sí me comprende, él sí ve lo bueno de mí. Mentira. Está tendiendo una red, está tendiendo una trampa como ese anzuelo, y podríamos poner muchos ejemplos más, como aquella zanahoria que ponen en una caja y llega el conejo y le jalan y queda atrapado, o también unas manías, dice que le metían a los monos en una jarra y cuando querían sacar la mano quedaban atrapados. Entonces siempre hay algo dulce, algo atractivo para capturar las almas, para capturar las vidas. Y fíjense que no solo se queda en la parte física, porque por ejemplo un hombre o una mujer que van detrás de cazar la vida de una persona, dice, qué bueno, ya lo conquisté, ya la besé, o incluso ya se acostó con ella. No se queda solamente ahí, sino que va aún más allá, porque dice la Biblia, cuando habla el apóstol Pablo, dice, yo les he dicho que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso no debemos dar el cuerpo a los placeres del mundo, ni unir el templo de Dios a una ramera, dice, porque el que se une a una ramera es uno con ella. Entonces habla de que no solo fue una cacería de lo físico, sino también fue una cacería de lo espiritual. Porque lo más importante, por eso vemos que cuando el Señor le habla a la iglesia, dice, dame, hijo mío, tu alabanza. Sí, lo pide. Dame, hijo mío, tu ofrenda. También podemos darla por gratitud y amor. Pero lo más importante para el Señor es, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Por eso cuando le escribe a la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, le dice, ¡ay, qué linda iglesia! ¿Cómo sirven arduamente? Amén, Señor, gloria a Dios. Así somos nosotros de buenos y super pilas, ¿verdad? Tú sabes, Señor, ¿verdad? Sí, yo me imagino a la iglesia de Éfeso gloriándose en todo lo que el Señor le estaba diciendo. Pero Dios es tan lindo que habla primero de lo bueno. Dice, pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y cuando uno ve la radiografía de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, uno dice, ¡ay, qué iglesia más linda! ¡Qué ejemplo a seguir! Pero el Señor que escudriña los corazones, que ve más allá, que no ve solo lo externo como le dijo a Samuel, sino que a Samuel le dice, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Por eso miren qué importante tener ese discernimiento del Espíritu Santo. Miren, yo le he pedido al Señor, le digo, Señor, dame discernimiento, pero Dios reparte, y es bueno anhelarlo, porque dice, anhelad los mejores dones, dice. Porque cuando nosotros lo anhelamos, como que pusiéramos una mesa, como que para poder recibirlo. Pero el Señor concluye con esta iglesia y le dice, sí, ustedes me están dando servicio, ustedes me están dando esto, me están dando lo otro, pero su corazón no.
entonces de nada sirve. Entonces en esta cacería no solamente va a lo físico, sino que también va a lo espiritual, porque es lo más importante. Y por eso miren qué importante cuando dice la Biblia, júntate con sabios y serás sabio, dice. Pero júntate con insensatos y acarrearás ignominia. Dice, va a venir vergüenza, va a venir señalamiento, va a venir cosas malas sobre nuestra vida, dependiendo con quién nos juntamos, con quién nos estamos relacionando. Pero entonces hay una cacería, y aún con Balaam lo vemos, porque Balaam les dice, mira, les dice, ¿quieres que tú me contrataste para maldecir al pueblo de Israel? Pero ya viste que no puedo maldecirlo. Y eso estudiábamos el día miércoles, ¿verdad? En el discipulado. Porque dice la Biblia que cuando él iba a empezar a hablar, no podía. En lugar de maldición, bendición salía. Y entonces nosotros estamos ahora cubiertos, estamos protegidos por el Señor. Dice el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y miren, muchas veces hasta hemos podido ver. Yo les contaba en una oportunidad el testimonio, una vez que mi mamá había salido cuando éramos niños, y ya era tarde, ya había oscurecido y no regresaba, y nosotros con la pena. Y en eso estábamos en la sala y vimos, así como acá en el salón y con la ventana que pasó por ahí, ¡ay, ahí viene! ¡Qué bueno! Ya vino, pero viene con alguien más. Y entró, ¿verdad? Y no cerramos la puerta, ¿verdad? ¿Y quién venía contigo? Nadie, dice. No, si vimos ahí por la ventana, a través de la cortina, que venía alguien. Era el ángel del Señor, ¿verdad? Y muchas veces no lo vemos. Pero el punto es que estamos protegidos, pero podemos perder esa protección si salimos de la verdad, si nos apartamos del camino, o también podemos perder esa protección si aportillamos nuestro vallado. Miren qué pasaba con las ovejas o los rebaños en el tiempo de David, cuando él era pastor de ovejas. Si todas las ovejas iban ahí con él las iba defendiendo. Llevaba su varo, llevaba su cayado. Si veía un animal, ahí iba el cayado y la vara a defender a las ovejas. David mismo habla y dice, me he enfrentado contra leones, me he enfrentado contra osos. ¿Cómo no me voy a enfrentar contra este gigante? Pero si la oveja se salía del rebaño y de pronto iba a parar por allá, era presa de lo que el enemigo pudiera hacer con ella. Por eso la Biblia cuenta la historia de Dina, una de las hijas, no me recuerdo, de uno de los hijos de Jacob, pero dice que ella por curiosidad quiso ir a ver, voy a ir a ver la tierra, a ver cuáles son sus costumbres, cómo está, y ahí se enamoró alguien de ella, la casó. Y miren qué terrible, dice que la violó. Y después eso originó una venganza de parte de los hijos de Jacob hacia ellos por lo que le habían hecho a ella. Pero ella se salió de la cobertura y fue a dar a donde no tenía que estar. Ahora, lo interesante es que esta cacería de mentiras no solo se queda en la parte secular, ¿verdad? En la parte física, en la parte de por ejemplo, conquistar a una mujer, conquistar a un hombre, o ligar su alma, porque miren cómo pueden haber, hay transfusiones espirituales, porque dice, y ya no serán dos, sino serán uno, dice. Entonces hay una unión, y cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, guarda puro, dice, y limpio tu vaso, dice. Y yo me imaginaba como cuando tenemos un vaso de agua pura acá, y a la par tenemos un vaso de Coca-Cola, y el vaso de agua pura cristalino y bien bonito, y la Coca-Cola oscura, pero con un poquito que le deje caer la Coca-Cola,
esta agua cristalina ya no es cristalina, se turbia, se pone turbia. Por eso es que el Señor, ahora, Dios es tan lindo que siempre da una salida, ¿verdad? No quiere decir que alguien que quizá en algún momento cayó, fue atrapado, fue enlazado, ahora ya no tiene esperanza, sino que en Dios, gracias a su misericordia y su sacrificio, dice, mientras hay vida, hay esperanza, y más vale un perro vivo, dice, que un león muerto, así dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, seguimos teniendo esperanza, y por eso es que en Isaías leemos que dice, venid y estemos a cuenta, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. En otras palabras, Dios está diciendo, aquel que se contaminó, aquel que era agua cristalina y ahora es agua turbia, yo lo puedo volver a ser cristalino. Porque lo leíamos al inicio cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces Dios puede traer nuevamente esa libertad, y por eso es que en el ministerio de Jesús nosotros vemos a aquella mujer que está llorando y con sus cabellos limpiando los pies de Jesús, derramando un perfume carísimo, y todos los religiosos dicen, este dice que es profeta y no logra discernir que esa es una gran pecadora. Si miren, esa es aquella que perteneció al cuerpo de policías. ¿Se acuerdan de esa broma? ¿Verdad? Pero no porque estuvo con todos los del cuerpo de policías. Y entonces, que ahora esa mujer que en un momento había estado mal, ahora es transformada y está a los pies del Señor. Y el Señor dice, donde quiera que se predique el Evangelio, se va a hablar también de esta mujer, dice, así es el Señor de lindo, y así es su misericordia, y todos de alguna manera, de alguna forma, hemos necesitado esa misericordia de Dios. Como decía uno de mis pastores, el que no es gordo es chibolón, decía él. Esa era su frase, y era bien graciosa, ¿verdad? Pero él daba a entender que el que no falla en una, falla en otra. Miren, alguien podría decir, ¡ay, tan lindo Nicodemo! ¡Qué ejemplo ahí! Y el Señor Jesús le tiene que decir, no, si él necesita nacer de nuevo, porque es un gran religioso. Entonces todos de alguna forma necesitamos esa misericordia de Dios. Pero ahora, más allá de lo físico y más allá de las ataduras espirituales o almáticas, porque miren cómo hay una ligadura espiritual y de cuerpos, pero también hay ligaduras de almas. Porque en la historia de David y Jonatán, nosotros vemos que dice que ellos vienen y hacen pactos por objetos. Miren qué tremendo. A veces nosotros por ignorancia, dice que Dios pasa por alto nuestros tiempos de ignorancia, pero un objeto puede ser un puente o puede ser un instrumento para un pacto entre personas. Viene David y Jonatán y dice, se intercambian ropa. Le dice, toma mi cinto, toma mi coraza, y empiezan a intercambiar. Y luego dice la Biblia, y el alma de David, dice, quedó ligada, dice, al alma de Jonatán. Ahora, digamos que ahí pues tal vez no estaba tan mal, era el hijo del rey, había un propósito en Dios, pero ¿qué pasa cuando nuestra alma queda ligada a personas que no son de bendición, a lugares, por objetos? Mire, es que le traje, me fui a tal lugar, a tal país, le traje esto, y muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero a veces podrían ser, yo no quiero caer en falso misticismo, ¿verdad? Pero puede pasar. Tampoco quiero que usted vaya hoy a quemar toda su casa, ¿verdad? Porque la Biblia es un equilibrio, la vida cristiana es un equilibrio, pero nos deja ver que puede suceder y podría nuestra alma estar ligada a personas que no debe estar. Miren,
qué tremendo, porque dice la Biblia, todo pacto se sella con sangre, dice. Y yo ahora he visto hasta en programas de televisión que vienen y se cortan la mano y hacen un pacto con sangre, pero le están enseñando a un montón de gente que desconoce para hacer lo mismo. ¿Y saben qué es lo más terrible de todo eso? Que una persona, dice la Biblia, son dos mejor que uno, dice, porque reciben mejor paga por su salario, dice. Pero muchas veces también es, como dice aquel otro dicho, es mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? Porque una persona puede ser de ayuda, puede ser de sinergia, como en los metales, ¿verdad? Que vuelve un metal como el hierro que se oxida y que no es tan resistente, al mezclarse con otros metales se vuelve acero, y se vuelve acero inoxidable. Pero si lo mezclan el hierro, en lugar de mezclarlo con estaño o no sé con qué lo mezclan para hacerlo acero, lo mezclan con limón, lo mezclan con agua, lo va a deshacer, lo va a corroer. Y entonces así podría pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Estar atados a algo que en lugar de ser de bendición se constituye un lastre. ¿Qué es un lastre? Un lastre es lo que ponían en los globos aerostáticos, ¿verdad? Todavía ponen en los lugares donde hay, y son esos pesos de arena para que el globo esté ahí, no despega, porque tiene ese lastre que lo mantiene pegado al suelo. Entonces, cuando ya van a despegar, tienen que venir y decir, suelten el lastre. Y lo tienen que soltar, y entonces empieza a despegar. Ahora, ¿saben qué es lo tremendo? Que la Biblia también lo muestra. Dice la Biblia que Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le está diciendo que deje todo, que salga. Lo está llamando a él, pero viene él y dice, Señor, me voy a llevar a Lot, es que aquel es mi sobrino, y pues tú sabes, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios no le volvió a hablar a Abraham durante todo el tiempo que estuvo con Lot. Miren cómo Lot se convirtió en un lastre para la vida de Abraham. Una persona incorrecta en la vida puede causar cuánto daño. Y entonces al final se estaban peleando por tanta riqueza que tenían y tuvieron que elegir. Él dijo, él vio los valles de Sodoma y Gomorra. Dijo, esos valles, ahí está toda la riqueza. Él dijo aquel. Y él dijo, bueno, yo no dependo del mundo. Ha de haber dicho Abraham, donde Dios me lleve, ahí voy a prosperar, porque nuestra victoria, nuestra riqueza, éxito, no depende de nuestro esfuerzo, sino depende de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que yéndose Lot, y Dios le vuelve a hablar a Abraham, y le trae la promesa que su simiente iba a ser. Ahora, por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque necesitamos liberarnos de esos lastres. Necesitamos romper ataduras del pasado. Quizá escudriñar en nuestro baúl de los recuerdos interior y empezar a ver y decir, a ver, Señor, por eso la Biblia habla, dice, escudriñame, Señor. Escudriña mi corazón, porque necesitamos no solo darle una pasada, ¿verdad? Sí, no, todo está bien. No, escudriñar es, vaya con lupa, detenidamente, a ver qué podría estar siendo un lastre para no despegar. Pero ahora, miren qué tremendo. Y más allá de todo esto, entonces, ahora viene, y en la parte espiritual también, ya vimos que pueden haber ligaduras emocionales, aún sentimentales, ¿verdad? Yo me recuerdo una persona que conocí en una oportunidad,
Y me recuerdo que íbamos con mis primos en un carro y de pronto empezó a sonar una canción en la radio. Y esta persona empieza a llorar. Porque toda la letra sentimental le tocó. Porque le recordó a alguien. Le recordó a una persona. Había algo ahí aún que no se había roto, pero que necesitaba romperse. Ahora nosotros necesitamos eso. Pero viene el Señor y en lo espiritual también va a pasar lo mismo. Y ahora sí regreso al verso 31, porque veíamos que Dios quiere libertarnos acá, quiere que nosotros físicamente seamos libres, que espiritual y almáticamente seamos libres, pero también quiere que nosotros seamos salvos. Porque, por ejemplo, lo que hemos mencionado hasta ahora, una mala amistad, todo eso es terrenal, todo eso se queda aquí. Por ejemplo, alguien podría estar atado quizá a un amor del pasado y aún tener ahí cosas que lo enlazan, pero al final acepta al Señor, recibe al Señor y se va al cielo. Aquí se perdió la vida abundante, pero gloria a Dios, vaya a recibir. Pero ahora el Señor viene y quiere que no solo allá seamos felices, sino también acá. Por eso aquel canto que se cantaba antes, valga la redundancia, ¿verdad? Decía, aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Y es cierto, pero el Señor dice que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces va a venir primero a obrar una libertad en lo físico, a traer verdad, a liberar, a romper, a quitar lastres. Incluso estos lastres pueden ser relaciones, pueden ser personas, malas compañías, aquel que te lleva al vicio, aquel que solo te induce a lo malo. Miren cómo es que yo analizaba hace unos días cómo Jezabel, que aparece en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice, inducía a los siervos. Y así hay muchas personas que les gusta inducir. Dice, no, es que yo no me voy a ir solo. Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Entonces me voy, me llevo varios. Y ahí están ganando adeptos para su causa, contaminando, transfiriendo de lo que tienen, amargura, desolación, malos pensamientos fuera de Dios, vicios. No quieren estar solos, quieren ir y ganar más para no sentirse que son los únicos que cayeron, sino que hay otros más. Eso así es. Pero ahora miren, lo vamos a llevar a la parte espiritual, porque viene el Señor y le habla a los judíos, dice, que habían creído en Él. Ahora nosotros, pasémoslo hoy a la iglesia, nosotros hemos creído en Él. Si preguntamos hoy, ¿cuántos han creído en Jesús? Amén, gloria a Dios, hemos creído en Jesús. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Tanto así creemos que cuando se nos presenta un pecado tentador enfrente, decimos, qué bueno se ve esto, pero amo al Señor. Eso demuestra que creemos en Él. Y así están estos judíos. Y entonces viene el Señor y les dice a estos que han creído en Él, que también nos incluimos nosotros. Y miren que hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque muchas veces yo digo, Señor, yo sí creo en ti. Y tanto creo en ti que trato de apartarme del pecado. Pero a veces mi fe me falla para otras cosas. Me falla para creer por milagros. Me falla para creer por provisiones. Me falla para creer por hazañas. Me falla para creer que me puedo parar como David frente a un Goliat y que lo puedo derrotar. Sí creo en Dios, como creía el pueblo de Israel, pero no cree. A veces nos falta el otro impulso de fe como el que tuvo David. Pero aquí habla del primero, de los que creen en Él. Y ahí estamos todos, así, a veces con 80% de fe, a veces 60%,
así raspados, ¿verdad? Como los exámenes. A veces 90 y a veces 100, que estamos a 100 de fe. Dijo, a ver, pónganme ahí algunos para orar, pónganme unos endemoniados para liberar, pónganme. Y a veces uno se siente así y otros días, pues, ore por mí, por favor. Pero viene el Señor y le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Miren, eso me gustó mucho, porque hoy en día hay muchas palabras. Otra vez volvemos a lo mismo que hablábamos en el plano secular, ¿verdad? Hay muchas palabras de mentira. Alguien hasta decía en broma, ¿verdad? Es que a mí me gusta ir al mercado porque ahí me suben mi autoestima, ¿verdad? Mire, para los que nos ven en otros países donde no hay mercados, como acá en Guatemala, uno va acá al mercado, ¿verdad? Y dice, pase, pase mi reina, ¿qué va a llevar mamaita? Y solo cosas así bonitas, ¿verdad? ¿Qué pasa, mi jovenazo? Y uno dice, ay, qué bien se siente uno, ¿verdad? Pero ahora miremoslo otra vez. ¿Por qué lo dicen? Porque quieren vender. Porque quieren vendernos algo. Pero entonces ahora han surgido muchas palabras hoy. Y la iglesia está siendo bombardeada y lo hemos hablado. Pero el Señor vuelve a insistir en nosotros en lo mismo. Que hay tantas palabras. Más ahora con las redes sociales hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Pero lo más peligroso... Lo más peligroso no es aquello que dice, hola amigos de Oscuro Siniestro, ¿verdad? O algo así, un canal todo raro, que los hay, ¿verdad? Hay canales así. Uno dice, ay, no reprendo en el nombre de Jesús y cambio, ¿verdad? O hago scroll en las redes sociales. Pero si de pronto caemos a un canal donde, aleluya hermano y gloria a Dios, me quedo viendo, dice uno. Y en medio de todo eso, que es parte verdad, viene y mete una mentira. Porque lo opuesto a la verdad es la mentira. Como lo que le sucedió a Eva. ¿Por qué cayó Eva? Porque la serpiente vino y tomó una verdad. Tomó parte de la verdad. Si la serpiente hubiera llegado y le hubiera dicho... no, que se hubiera puesto con cachos, cola, tridente, como pintan al diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Y hubiera salido huyendo. Pero se presentó como un ser que la entendía, que platicaba con ella, que le endulzaba el oído, y luego en medio de todo eso empieza a meter una verdad. Es que el Señor les ha dicho que no pueden comer, eso es verdad, de ningún árbol. Tiene parte de verdad y parte de mentira. Por eso es lo mismo que le pasó a Marta. Marta andaba corriendo y pasaba por acá, como en aquellas películas, ¿verdad? Cuando está aquí la puerta de la cocina y solo se ve que saca la cabeza por acá Marta y ya voy, Señor. Pasa otra vez corriendo, ya en unos minutos, y vuelve a regresar y pasa de un lado para otro. Solo faltan las tostadas, ya va el atolito. Y después, mira, María no me ayuda. Si María me ayudara ya hubiéramos terminado. Y el Señor le dice, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, dice. Pero como ella andaba muy ocupada, ahí sí que afanada por otras cosas, y lo vemos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que los afanes de este siglo, dice, las riquezas matan la semilla y no dejan que germine, que lleve fruto. Entonces ella había escuchado, tenía una idea allá a lo lejos. Sí, eso de árboles me suena a árboles. Sí, pues sí, algo así, como que algo así me comentó Adán. Y por eso cayó. Porque el enemigo llegó con una parte de verdad y con una parte de mentira. Y entonces ella vino y al final fue seducida. Y por eso ahora todos nosotros, dice, arrastramos ese pecado. Como el pecado entró por un hombre, también la salvación, dice, entró por medio
de Jesucristo. Pero entonces ahora la iglesia está expuesta hoy, en este tiempo, a tanto mensaje sensacionalista. Incluso yo le hablaba hoy al Señor y le decía: Señor, tan lindo que eres, nosotros hemos visto tus milagros, hemos visto sanidades, como el testimonio que les contaba del ángel ese que vimos, y otras cosas más, pero no vamos detrás de las señales, ni estamos viviendo de una forma mística que muchas veces atrae gente, ¿verdad? Yo le decía al Señor, muchos están siendo atraídos, pero están siendo engañados. Acompáñenme a 2 de Timoteo 4:3. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Otra versión dice: cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora la Biblia ya está advirtiendo que la verdad muchas veces puede incomodar, como lo que el Señor les decía a los fariseos: sepulcros blanqueados por fuera. Pero en realidad eso era una oportunidad para que alguien analizara su vida y dijera: Señor, perdóname, si yo estoy siendo hipócrita, si yo estoy solamente manteniendo una falsa apariencia, ayúdame a ser genuino y sincero desde adentro, a cambiar eso. Pero contrario a eso, yo pensaba en una oportunidad. ¿Se recuerdan cuando uno come tostadas con perejil, verdad? En las ferias o en cualquier lugar, ¿verdad? Y uno come su tostada y de pronto le queda un perejil en el diente, ¿verdad? Ahora, imaginémonos esta escena. Es una reunión donde es una conferencia empresarial y de coffee break dan unas tostadas con guacamole y salsa, así estilo chapín, ¿verdad? Y con su perejil. Y viene el conferencista y le queda su perejilazo aquí, ¿verdad? O su frijolazo, ¿verdad? También pasa, ¿verdad? Un frijol. Y viene la otra persona, o su asistente, ¿verdad? Y por quedar bien con él: ay, yo no le voy a decir porque qué mal, va a decir que solo para criticarlo sirvo. Y entonces, ya estoy listo, ¿cómo estoy para la conferencia? Súper, bien, no tenga pena. Ahí está, pase adelante. ¿Qué va a suceder? Va a salir en televisión, va a salir en prensa, va a salir en revistas, haciendo el ridículo con un frijol o un perejil en el diente. Por eso la Biblia dice que Dios, dice, como padre, o el padre al hijo que ama, corrige, disciplina, dice, o reprende. Porque dentro del amor también está muchas veces el señalar en lugar de contemplar y decir: no, hombre, está bien, no te preocupes, nadie es perfecto, todos pecamos, dale, no hay pena. Ese es un daño, porque está lanzando a las personas hacia la destrucción. Entonces ya no es solo el alma, ya no es solo el cuerpo, ya no es solo aquella mujer que casó a un hombre, ya no es solo aquel hombre que casó a una mujer, sino son espíritus cazando almas para perdición, cazando iglesias para apartarlas de la sana doctrina, cazando ministros para que después de predicar la verdad, como los de Gálatas, que el Pablo les tiene que escribir y decir: ustedes han empezado en el espíritu, pero ahora quieren terminar en la carne. Qué bonitos empezaron, iban bien, y ahora qué feos se están poniendo. Así les dice en otras palabras. Pero entonces vemos que la verdad muchas veces puede ser incómoda, porque la verdad nos sacude para decirnos: mira, y te felicito porque estás sirviendo arduamente, te felicito porque pruebas a los que te dicen ser apóstoles y no lo son. Gracias, Señor, porque tú sí sabes reconocer el talento. Eso pudo haber dicho la iglesia de Éfeso.
Pero luego le tiene que decir, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ah, ya sabía yo, es falsa profecía. Esto pudiera haber dicho, pero eso está pasando hoy en la iglesia. Cuando todo es bonito, y vas a ser millonario, trae todo, amén, gloria a Dios, ahí están todos aplaudiendo y gritando, vas a ser sano y libre, amén, gloria a Dios, tienes que consagrarte. Se van, porque solo están buscando maestros conforme a sus propios intereses. Pero por eso tiene que venir el Señor y decir después, ¿qué ganare el hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué sirve? Tener de todo, riquezas, fama, de todo lo que puedan pensar, así como habla Salomón en el libro de Eclesiastés, pero vacíos por dentro, sin el Señor adentro. Por eso el Señor viene y pone el equilibrio y dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Yo sí quiero prosperarte. Yo sí quiero que tengas salud. Pero así como prospera tu alma. Avancemos. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Y aquí le va a escribir el apóstol Pablo a Tesalonicenses. Y miren lo que va a hablar y dice... leamos desde el verso 10. Desde el verso 9. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso está pasando hoy. Así está la iglesia hoy. Hay gente que se ha levantado con señales, gran poder y prodigios, dice, mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Como en la analogía que poníamos, ahí está endulzándole el oído a la iglesia de Cristo, en todo el mundo, donde quiera que está, porque la iglesia de Cristo es la novia de Cristo, es la futura esposa del Cordero, y ahí están endulzándole el oído, como le endulzaron el oído a Eva. Ahora miren cómo sigue, dice, verso 10, y con todo engaño de iniquidad. Esto es lo contrario a la verdad. Esto es engaño. Para los que se pierden, pero miren, aquí está el punto, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, nosotros podemos abrir nuestra vida al Señor o nosotros podemos cerrar nuestra vida al Señor. Por eso en Apocalipsis 3:10 me parece que es, habla el Señor y dice, he aquí, yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Y a mí me impresiona eso porque Jesús podía venir como esos reportajes de SWAT, y yo lo he repetido en varias ocasiones, como esas películas donde llega SWAT y podría venir el Señor, aquí vengo con una miriada de ángeles, a ver, tiran esa puerta, y podría meterse a nuestro corazón a la fuerza, pero viene el Señor, y sí viene, deja su trono, desciende, da el primer paso, se acerca a nuestras vidas y dice, de aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero hay dos cosas, dice, si alguno oyere mi voz, y luego, porque alguien puede oír y no abrir, ay, ahí está el Señor. Eso es como la de Cantares. La de Cantares, la sulamita, escuchó la voz, pero no abrió. Y después de oír, abrir. Porque alguien podría ni siquiera oír. Pero de los que oyen, muchos no abren. Pero Dios quiere que oigamos y abramos. Eso nos toca a nosotros. Hay una parte que nos toca a nosotros de consagración y de rendición al Señor. Y por eso dice, estos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está Jesús caminando por todo Israel, el Verbo hecho carne, Dios hecho carne.
Así dice la palabra, haciendo milagros, liberando demonios, sanando enfermos, hablando palabras de verdad, que Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y otros decían, es que él habla como quien tiene experiencia de lo que está diciendo, autoridad, ¿verdad? De lo que está diciendo, no como los fariseos que repetían como loros. Pero ahí está Jesús caminando entre ellos y dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces ellos no recibieron a Jesús y Jesús tiene que subir al monte. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de tus alas? Como diciéndoles, te convenía. Era para bien, era para bendición. Pero dice algo bien fuerte. Como no recibiste la verdad, dice Jesús, como yo vine y no me recibieron, ahora tu casa, dice, es dejada desierta. Y eso es lo que le pasa a la tsunamita. La tsunamita en el libro de los Cantares oye la voz, pero no abre la puerta, y cuando al final se le redarguye la conciencia y se levanta a abrir, ya no está el amado. Se fue, se quedó sola, sale por la ciudad, la encuentran los guardias, le dicen, ¿qué andas haciendo a esta hora? Aquí ya no son horas de andar, parafraseando, ¿verdad? Pero entonces ese peligro hay. Entonces ahora dice, verso 11, como no recibieron la verdad, primero el pueblo de Israel, su casa es dejada desierta. Pero ahora acá habla y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia, dice. Ahora miren qué tremendo. Porque otra vez Dios pone siempre esa dicotomía frente a nosotros, ¿verdad? Yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida. ¿Qué les pasa, hombre? Sean listos, escojan la vida. Va a haber un tiempo en el cual ustedes van a desear, van a buscar y ya no va a haber. Por eso dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano, ahora que está cercano, ahora que es el tiempo de tu visitación, ahora que Dios está trayendo palabra, es el tiempo de buscar, de disfrutar, de beber, de aprovechar. Ya después cuando venga, ya viene la fiesta. La fiesta fue ayer, usted se la perdió. Lástima, pase el otro año, ¿verdad? Qué triste que nos pase eso. Y quiero ir terminando, y hoy sí voy terminando. Primera de Juan 1:6. Y miren lo que dice aquí. Yo le decía al Señor, Señor, entonces, ¿cómo podemos permanecer en la verdad? ¿Cómo podemos no perdernos, no apartarnos? Y hay muchos versículos, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, probad los espíritus. Si un espíritu niega que Jesús ha venido en carne, dice, ese espíritu no es de Dios. Pero si el espíritu confiesa que Jesús vino en carne, ese sí es de Dios. Y nos empieza a dar para que nosotros encontremos la verdad. Pero miren ahora acá, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Dios quiere que nosotros practiquemos la verdad. Y ahora Efesios 4:25. Por lo cual, dice, miren qué lindo, cómo me gusta este pasaje. Desechando la mentira, dice,
Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo contrario a la verdad es la mentira, ¿verdad? Tampoco esto implica que nos vamos a volver unas personas, quizá, qué horrible se ve hoy usted, ¿verdad? Porque, es que era la verdad, ¿verdad? No, tampoco eso, ¿verdad? Tampoco eso es la verdad, sino que habla de no engañar, de no poner trampa, de no tender red, de no tener lazo, de no envolver en medio de una falsedad para cazar una vida, para cazar una alma. ¿Y cómo vamos a permanecer en su palabra? Escudriñando la verdad, escudriñando su palabra, no quedándonos solamente con lo que recibimos acá, que también es una bendición porque es Dios el que levanta los ministros. Dice en Efesios 4 que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Dios constituyó los ministerios, y ahí dice en Efesios 4, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también dice para que estén todos preparados para buenas obras. Pero no nos podemos quedar solamente con eso. Hay un llamado a intimidad siempre. Un llamado donde es solo Él y nosotros, ¿verdad? Un llamado de intimidad, de intimar, de poder llegar delante del Señor y decir, Señor, hoy estoy aquí. Dice, cuando uno ore al Padre, dice, entre a su habitación y cierre la puerta, dice. Y su Padre que ve en lo secreto, dice, le recompensará en público, dice. Es ese llamado que Dios nos sigue haciendo para permanecer en la verdad. Es decir, papito, aquí estoy, hoy es un nuevo día. Aquí estamos solo tú y yo. Allá en la sinagoga, podrían decir los fariseos, ¿verdad? Allá a veces dice la Biblia, ¿verdad? Que habla que en una oportunidad se para un fariseo, Señor, gracias porque yo no soy como este pecador. Y empieza a hablar un montón de cosas. Pero en lo íntimo, donde solo estamos Él y yo, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué ve el Señor en nuestro corazón? ¿Y qué cosas necesitamos aún rendir para permanecer en esa verdad? Dile, papito, yo no quiero desviarme ni a izquierda ni a derecha. Que no venga cualquier viento de doctrina. Por eso dice, ya no quiero que seáis como niños espirituales, dice, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Hoy les dicen esto, allá van. Mañana les dicen lo otro, allá van. No, sino que maduremos, dice. Y ahí en la intimidad, Dios nos va a empezar a hablar. Dios te va a empezar a revelar. Dios te va a empezar a traer respuestas. Miren, Dios es tan lindo que dice la Biblia que había un personaje que había estado orando, esperando la manifestación de Jesús en la tierra. Y Dios le habla en lo secreto y le dice, ve al templo porque hoy vas a conocer al Salvador. En lo íntimo, en lo secreto, en lo personal. Ahí Dios te va a revelar, ahí Dios te va a llevar a esa verdad para que nada te pueda apartar, ningún viento de doctrina, ningún pensamiento humano, aún quizá muchas veces con buenas intenciones, pero al final mandamientos de hombres. En tu luz, dice, veremos la luz. Papito lindo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias esta mañana, gracias porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, papito lindo. Hoy, Señor, queremos permanecer en ti, queremos permanecer en la verdad. Queremos, Señor, no apartarnos nunca. Que no hayan vientos de doctrinas
que vengan a endulzar el oído, Señor, de tu iglesia, que podamos, Señor, confrontarlo con la verdad, como cuando vino Satanás con Jesús, con la misma palabra desviada, a tentarlo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Tírate de lo alto del templo, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Hoy hay tanta doctrina, tanto mensaje, tanto pensamiento, Señor, que aún teniendo parte de la verdad, parte de la palabra, podría estar desviando, Señor, a tu iglesia. Guárdanos, Señor, guárdanos, que podamos conocer la verdad y la verdad nos haga libres. En tu luz, Señor, veremos la luz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.